aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio oyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, vamos a estudiar con ustedes desde un punto de vista bíblico un libro que se titula La Cena del Cordero, o sea, la Santa Misa, al que el autor le llama El cielo y la tierra. El autor y su esposa cuentan el largo viaje que los llevó de evangélicos calvinistas hasta la casa paterna de la Iglesia Católica. Nos cuentan que fue un camino erizado de dificultades, pero recorrido con gran coherencia y docilidad a la gracia de Dios, y cuyo motor era el amor a Jesucristo y a su palabra en las Sagradas Escrituras. Y el punto de inflexión del acercamiento del autor a la Iglesia Católica fue precisamente la Santa Misa, en la que descubrió brillar con nueva luz la Sagrada Escritura. En este libro, el autor usa el libro del Apocalipsis como referencia y ofrece algunas claves litúrgicas que iluminan el sentido del último libro del Nuevo Testamento. El autor no pretende disolver los símbolos racionalizándolos sin mostrar su verdadero sentido, para que lleguen al corazón y a la vida de los creyentes. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio son dados al doctor Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx,
Para invitados a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Eustac San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Y decíamos que en este libro el autor dice que de todas las realidades católicas no hay ninguna tan familiar como la Santa Misa, con sus oraciones de siempre, sus cantos y gestos. La Santa Misa es como nuestra casa, pero la mayoría de los católicos se pasarán la vida sin ver más allá de la superficie de unas oraciones aprendidas de memoria. Pocos vislumbrarán el poderoso drama sobrenatural en el que entran cada domingo. San Juan Pablo II ha llamado a la Santa Misa el cielo en la tierra, explicando que la liturgia que celebramos en la tierra es una misteriosa participación de la liturgia eclesial o la liturgia celestial. La misa es algo próximo y querido. En cambio, el libro del Apocalipsis parece lejano y desconcertante. Página por página, nos deslumbra con imágenes extrañas y aterradoras, como guerras y plagas, como bestias y ángeles, como ríos de sangre, como ranas demoníacas y dragones de 7 cabezas. Y el personaje que despierta más simpatía es un cordero de 7 cuernos y 7 ojos. Si esto es solamente la superficie, dicen algunos católicos, no creo que quiera ver las profundidades. Bien, hermano que me escuchas, en este pequeño libro me gustaría proponer algo insólito. Mi propuesta es que la clave para comprender la Santa Misa es el libro bíblico del Apocalipsis y, más aún, que la misa es el único camino por el que un cristiano puede encontrarle verdaderamente sentido al Apocalipsis. Si te sientes escéptico, deberías saber que no estás solo o sola. Cuando le dije a una amiga que estaba escribiendo sobre la misa como una clave del libro del Apocalipsis, ella se echó a reír y me dijo, ¿Apocalipsis? ¿No es esa cosa tan extraña? Hermanos, nos parece extraño a los católicos, porque durante muchos años lo hemos estado leyendo al margen de la tradición cristiana. Los intérpretes que la mayoría de la gente conoce hoy son las que han hecho los periódicos o las listas de libros más vendidos y han sido mayoritariamente protestantes. Lo sé por propia experiencia, nos dice el doctor Scott Hahn. Llevo estudiando el libro del Apocalipsis más de 20 años. Hasta 1985 lo estudié como ministro protestante. Y en todos esos años me encontré enfrascado una tras otra en la mayoría de las teorías interpretativas que estaban en boga o que ya estaban pasadas de moda. Probé con cada llave, pero ninguna pudo abrir la puerta, nos dice el doctor Scott Hahn. De vez en cuando oía un clic que me daba esperanzas, pero solo cuando empecé a contemplar la misa, sentí que la puerta empezaba a ceder
poco a poco. Gradualmente me encontré atrapado por la gran tradición cristiana y en 1986 fui recibido en plena comunión con la Iglesia Católica, nos anuncia el doctor Scott Hahn. Después de esto, las cosas se fueron aclarando en mi estudio del libro del Apocalipsis. Después tuve una visión, una puerta abierta en el cielo, y la puerta daba a la misa de domingo en tu parroquia. Pero vayamos a Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, donde vemos que la visión del visionario Juan poco a poco va a extenderse del trono de Dios a todo el universo, que se inspira en Isaías capítulo 6, donde la santidad de Dios es el tema central en el libro de Isaías, porque Yahvé es el Santo de Israel. Su santidad exige que el hombre sea santificado, separado de lo profano, que lo exige según está anunciado en Levítico capítulo 17, donde la santidad es uno de los atributos esenciales del Dios de Israel. Es ante todo una separación, una trascendencia que inspira el temor religioso, pero se comunica en relación con la alianza a todo el que se acerca a Dios o le pertenece por la consagración. Al igual que la pureza ritual exigida por ella, se espiritualiza y más tarde se convierte en abstención del pecado. Pues esta santidad de Dios, en el libro de Isaías, exige que el hombre sea purificado del pecado y participe de la justicia de Dios. Y esta triple aclamación de Dios, Santo, 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 del que habla el profeta Isaías, vuelve a aparecer en el Apocalipsis capítulo 4. Y ahora ha pasado a la liturgia de la Iglesia Católica. Hermanos, en Apocalipsis capítulo 4, Dios concede al autor un vistazo en el cielo a través de una puerta abierta para ver cómo Dios y su corte celestial disponen de la historia venidera para visualizar mejor el ordenamiento de dicha corte celestial. Has de saber que el autor describe el cielo como el modelo del templo material que había en Jerusalén. La misma idea la puedes ver en el libro de Hebreos capítulo 9, donde Cristo penetra en el santuario celestial, donde el ceremonial israelita de la expiación que habla Levítico 16 es reemplazado por la ofrenda única de la sangre de Cristo. Esto, hermano que me escuchas, es la redención, es decir, la liberación mesiánica anunciada por los profetas en el Antiguo Testamento, que se ha cumplido en Cristo Jesús, quien con el precio de su sangre ha rescatado al nuevo Israel de la ley mosaica y del pecado. Pues esa sangre nos abre el camino hacia Dios. Por eso el santuario ha desaparecido, según lo anuncia el Apocalipsis capítulo 1,
Ahora, el cuerpo de Cristo inmolado y vivo es el único lugar del nuevo culto espiritual. Es también la única luz de la iglesia. En este momento, puedes replicar que tu experiencia semanal de la misa es cualquier cosa menos celestial. De hecho, se trata de una hora incómoda, ininterrumpida o interrumpida por bebés que chillan, sosos cantos desafinados, homilías que divagan sinuosamente y sin sentido, y gente a tu alrededor vestida como si fueran a ir a un partido de fútbol, o ir a la playa, o ir de excursión. Aún así, insisto en que realmente estamos en el cielo cuando vamos a la misa. Y esto es verdad en cada misa a la que asistimos, con independencia de la calidad de la música o del fervor de la predicación. No se trata de aprender a mirar al lado bueno de liturgias descuidadas, ni de desarrollar una actitud más caritativa hacia los que cantan sin oído. Se trata, hermano que me escuchas, ni más ni menos, de algo que es objetivamente verdad. Algo tan real como el corazón que late dentro de ti y late dentro de mí. La misa, y me refiero a cada una de las misas, es el cielo en la tierra. Puedo asegurarte que no se trata de una idea mía, nos dice el doctor Scott Hahn. Es la de la iglesia católica. Tampoco es una idea nueva. Existe aproximadamente desde el día en que San Juan tuvo una visión del Apocalipsis. Pero es una idea que no la han entendido los católicos de los últimos siglos. La mayoría de nosotros admitirá que queremos sacar más de la misa. Bien, no podemos conseguir nada mayor que el cielo mismo. Me gustaría decir desde el principio que este libro no es un tratado bíblico. Está orientado a la aplicación práctica de un único aspecto del Apocalipsis. Y nuestro estudio está lejos de ser exhaustivo. Hermanos, los escrituristas debaten interminablemente sobre quién escribió el libro del Apocalipsis. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Y en qué tipo de pergamino? En este libro, hermano que me escuchas, no me voy a ocupar de esas cuestiones con gran detalle. Tampoco he escrito un manual de rúbricas de la liturgia. El Apocalipsis es un libro místico, no un video de entrenamiento o un manual de hágalo usted mismo. A lo largo de este libro, nos dice el doctor Scott Hahn, probablemente te acercarás a la misa con nuevos caminos. Caminos distintos a los que estás acostumbrado a recorrer. Aunque el cielo baja a la tierra cada vez que la Iglesia Católica celebra
la Eucaristía. La misa parece diferente de un lugar a otro y de un tiempo a otro. Donde vivo, nos dice el señor del doctor Scahan, la mayoría de los católicos están acostumbrados a la liturgia del rito latino. De hecho, la palabra misa propiamente se refiere solo a la liturgia eucarística del rito latino. Pero hay muchas liturgias eucarísticas en la Iglesia Católica. Tenemos la liturgia ambrosiana, la liturgia de Armenia, la liturgia bizantina, la liturgia caldea, la liturgia copta, la liturgia malabar, la liturgia de Malankar, la liturgia maronita, la liturgia melquita y la liturgia rutena, entre otras. Cada una tiene su propia belleza. Cada una tiene su propia sabiduría. Cada una nos muestra un rincón diferente del cielo en la tierra. Investigar la cena del Cordero me ha dado nuevos ojos para ver la Santa Misa. Rezo para que la lectura de este libro te dé el mismo don. Y juntos pidamos también un corazón nuevo para que, a través del estudio y la oración, crezcamos más y más en amor a los misterios cristianos que nos ha dado el Padre Celestial. Hermanos, el libro del Apocalipsis nos mostrará la Santa Misa como el cielo en la tierra. Ahora, sigamos adelante, sin dilación, porque el cielo no puede esperar. Allí estaba yo, de incógnito, un ministro protestante de paisano, deslizándome al fondo de una capilla católica de Milwaukee para presenciar mi primera misa, nos dice el doctor Scahan. Me había llevado hasta allí la curiosidad y todavía no estaba seguro de que fuera una curiosidad sana. Estudiando los escritos de los primeros cristianos, había encontrado incontables referencias a la liturgia, a la Eucaristía, al sacrificio. Para aquellos primeros cristianos, la Biblia, el libro que yo amaba por encima de todo, era incomprensible si se la separa o si se la separaba del acontecimiento que los católicos de hoy llaman la Santa Misa. Quería entender a los primeros cristianos, pero no tenía ninguna experiencia de la liturgia. Así que me convencí para ir y ver como si se tratara de un ejercicio académico, pero prometiéndome continuamente que ni me arrodillaría ni tomaría parte en ninguna idolatría. Me senté en la penumbra, nos dice el doctor Scahan, en un banco de la parte de más atrás de aquella cripta. Delante de mí había un buen número de fieles. Eran hombres y mujeres de todas las edades. Me impresionaron sus genuflexiones y su aparente concentración en la oración. Entonces sonó una campana
y todos se pusieron de pie, mientras el sacerdote aparecía por una puerta junto al altar. Inseguro de mí mismo, me quedé sentado. Como evangélico calvinista, se me había preparado durante muchos años para creer que la misa era el mayor sacrilegio que un hombre podría cometer. La misa, me habían enseñado, era un ritual que pretendía volver a sacrificar a Jesucristo. Así que permanecía como mero observador. Me quedaría sentado con mi Biblia abierta junto a mí. Sin embargo, a medida que avanzaba la misa, algo me golpeaba. La Biblia ya no estaba junto a mí, estaba delante de mí. En las palabras de la misa, una línea era de Isaías, otra de los Salmos, otra del apóstol San Pablo. La experiencia fue sobrecogedora. Quería interrumpir a cada momento y gritar: ¿Puedo explicar que en ese sitio de la Escritura, puedo explicar en qué sitio de la Escritura sale eso o está eso? Esto es fantástico, pensaba yo. Aún mantenía mi posición de observador. Permanecía al margen hasta que oí al sacerdote pronunciar la palabra de la consagración. Esto es mi cuerpo. Este es el cáliz de mi sangre. Sentí entonces que toda mi duda se esfumaba mientras veía al sacerdote alzar la blanca hostia. Sentí que surgía en mi corazón una plegaria como un susurro. Señor mío y Dios mío, realmente eres tú, decía el doctor Scott Hahn. Desde ese momento era lo que se podría llamar un caso perdido. No podía imaginar mayor emoción que la que había obrado en mí esas palabras. La experiencia se intensificó un momento después, cuando oí a la comunidad recitar: Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Y al sacerdote responder: este es el cuerpo de Dios, mientras levantaba la hostia. En menos de un minuto, la frase Cordero de Dios había sonado 4 veces. Con muchos años de estudio en la Biblia, sabía inmediatamente dónde me encontraba. Estaba en el libro del Apocalipsis, donde a Jesús se le llama Cordero no menos de 28 veces en 22 capítulos. Estaba en la fiesta de bodas que describe San Juan al final del último libro de la Biblia. Estaba ante el trono celestial,
donde el Señor Jesús es aclamado eternamente como Cordero. No estaba preparado para esto. Sin embargo, estaba en misa, nos dice el doctor Scalhan. Regresaría a misa al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Cada vez que volvía, descubría que se cumplían ante mis ojos más escrituras. Sin embargo, ningún libro se me hacía tan visible en aquella oscura capilla como el libro de la Revelación, el Apocalipsis, que describe el culto de los ángeles y los santos en el cielo. Como en este libro, también en esa capilla veía sacerdotes revestidos, veía un altar, veía una comunidad que cantaba: Santo, Santo, Santo. Veía el humo del incienso, oía la invocación de ángeles y santos. Yo mismo cantaba los aleluyas, puesto que cada vez me sentía más atraído hacia este culto. Seguía sentándome en el último banco con mi Biblia y apenas sabía hacia dónde volverme. Si hacia la sección descrita en el Apocalipsis o hacia la que se desarrollaba en el altar. Cada vez más parecían ser la misma acción. Con renovado vigor, me sumí en el estudio de la primitiva cristiandad y encontré que los primeros obispos, los padres de la iglesia, habían hecho el mismo descubrimiento que yo estaba haciendo cada mañana. Consideraban el libro de Apocalipsis como la clave de la liturgia. Y la liturgia, la clave del Apocalipsis. Algo tremendo me estaba pasando como estudioso y como creyente, dice el doctor Scalhan. El libro de la Biblia que había encontrado más desconcertante, el Apocalipsis, estaba iluminando ahora las ideas que eran más fundamentales para mi fe. La idea de la alianza como lazo sagrado de la familia de Dios. Más aún, la acción que yo había considerado como la suprema blasfemia, o sea, la misa, se presentaba ahora como el evento que sellaba la alianza de Dios. Cuando escuché las palabras del sacerdote que decía: este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Hermanos, estaba entusiasmado con la novedad de todo ello. Durante años había intentado encontrar el sentido del libro del Apocalipsis como una especie de mensaje codificado acerca del fin del mundo, del culto en unos remotos cielos, de algo que la mayoría de los cristianos no podían experimentar mientras estuvieran aún en la tierra. Ahora, después de 2 semanas de asistir a misa a diario, me encontraba a mí mismo queriendo levantarme durante la liturgia y decir: vosotros
Dejadme enseñaros en qué lugar del Apocalipsis estáis. Ir al capítulo 4, versículo 8. Estáis en el cielo justamente ahora. Vayamos al capítulo 4 del Apocalipsis, versículo 8, donde vemos los 4 vivientes. Tienen cada uno 6 alas. Están llenos de ojos todo alrededor y por dentro. Y repite sin descanso día y noche: Santo, 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 Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que ha de venir. Hermanos, esta liturgia celestial está inspirada en Isaías capítulo 6, donde los serafines se gritaban el uno al otro: Santo, 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 Yahvé Sebaot, llena está toda la tierra de su gloria. Hermanos, conectados con el trono, aparecen los 4 seres, que son esos esfinges que servían de soporte a Dios en el arca de Jerusalén, pero en su original celestial. Pues bien, hermano que me escuchas, el templo simboliza el universo material, que es el estrado del trono de Dios, porque el número 4 indica el universo con sus 4 puntos o sus 4 elementos básicos, y sus 4 vientos expresan las mejores cualidades del universo material, pues el león simboliza la noble valentía, el toro está por la fuerza, el águila por la agilidad y el hombre por la inteligencia. El que están llenos de ojos por delante y detrás, por dentro y por fuera, quiere decir que la mirada de Dios los conoce hasta el fondo. El universo entero está abierto a los ojos de la omnisciencia divina. Estos 4 vivientes son los ángeles que guardan el universo creado. Adoran y alaban a Dios. Y este gran santo de la Iglesia Católica, San Ireneo, verá en ellos a los 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 24 ancianos, o mejor dicho, según el texto griego, los 24 presbíteros, representan a la humanidad redimida. El número 24 viene por un lado de las 24 clases de sacerdotes en el Antiguo Testamento, pero por otro lado, también porque simbolizan las 12 tribus del pueblo de Dios de la antigua alianza, más los 12 apóstoles como representantes del pueblo de Dios de la nueva alianza. O sea, hermano que me escuchas, o sea, juntos están por el pueblo de Dios elegido de todos los tiempos, de antes y después de Cristo. Y dice la Escritura que visten túnicas largas para simbolizar su sacerdocio. Y dice la Escritura que tienen coronas en la cabeza para expresar su realeza. Pues Cristo nos hizo reyes y sacerdotes.
el candelabro de 7 lámparas del templo de Jerusalén, aparece en el cielo como las 7 antorchas de fuego o los 7 espíritus. Pueden ser aquí ángeles de rango elevado, que son los ángeles de la presencia, o también puede simbolizar al propio Espíritu Santo en su plenitud desbordante de 7 dones espirituales. La oración de los habitantes del cielo que le rinden a Dios sugiere su carácter trinitario, pues los cuatro seres le aclaman 3 veces el Santo. Le dan 3 títulos: Señor, Dios Todopoderoso, y le alaban en su eternidad tridimensional, cuando dicen que era, que es y que será. Además le dan gloria, honor y acción de gracias. También los 24 presbíteros le rinden gloria, honor y poder. Además, se postran, le adoran y le ofrecen sus coronas. También el motivo de su adoración es triple: su santidad abrumadora, su vida perdurable y su obra creadora. Impotente el autor balbucea aquí para hacernos adivinar siquiera el arrobamiento extasiado, el rapto embelesado con que los bienaventurados por toda la eternidad no se agotan alabando y penetrando la infinita riqueza divina, hundiéndose más y más en ese océano, bebiéndolo y perdiéndose en él. Hermanos, esa es la dicha que nos tiene prometida el Señor Jesús. Ese es el gesto que llena de júbilo el corazón del Señor Jesús en Lucas capítulo 10, en el que nos legó en la última cena, cuando instituyó la Eucaristía en Mateo capítulo 26. Pues es un gozo que ya ahora, anticipadamente, estamos saboreando, aún en esta tierra. Este es en parte el sentido de nuestra oración privada y sobre todo de nuestras celebraciones litúrgicas. Allí es donde de veras nos unimos a los coros de los ángeles y a las voces de los santos para alabar extasiados la santidad de nuestro Dios. Por eso, hermano que me escuchas, no es casualidad que en el prefacio de nuestra misa tenga exactamente la misma forma y el mismo contenido que los 2 cánticos, cuando dice: verdaderamente eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir gloria, honor y poder, por haber creado el universo y por tu voluntad haberle dado la existencia. Por eso, con todos los seres celestiales te aclamamos: Santo, Santo, Santo. Me robaron la idea, pensó el doctor Scott Hahn. En el cielo, justamente ahora,
Los padres de la iglesia me mostraban que este no era mi descubrimiento. Ellos lo habían predicado hace más de 1000 años. Con todo, estaba convencido de que tenía el mérito del redescubrimiento de la relación entre la misa y el libro del Apocalipsis. Entonces descubrí que el Concilio Vaticano II me había sacado la delantera. Fíjate en las siguientes palabras de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, que dice: en la liturgia terrena pregustamos y participamos en la liturgia celeste que se celebra en la ciudad santa, Jerusalén, hacia la que nos dirigimos como peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos un himno de gloria al Señor con todo el ejército celestial, venerando la memoria de los santos. Esperamos participar con ellos y acompañarlos. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él, nuestra vida, y nosotros nos manifestemos como Él en la gloria. Un momento. ¿Eso es el cielo? No. ¿Se trata de la misa? No. ¿Es el libro del Apocalipsis? Un momento. Es todo lo anterior, dice el doctor Scott Hahn. Me encontré haciendo esfuerzos por avanzar despacio, con cautela, atento a evitar los peligros que acechaban a los conversos, puesto que me estaba convirtiendo rápidamente en un converso a la fe católica. Pero este descubrimiento no era producto de una imaginación exaltada. Era la enseñanza solemne de un concilio de la Iglesia Católica. A la vez, descubría que era también la conclusión inevitable de los estudiosos protestantes más rigurosos y honestos. Uno de ellos había escrito que incluso una lectura superficial del libro del Apocalipsis muestra la presencia del lenguaje litúrgico relativo al culto. El lenguaje cultual juega un papel importante dando unidad al libro. Las imágenes de la liturgia, hermano que me escuchas, por sí solas pueden hacer que ese extraño libro tenga sentido. Las figuras litúrgicas son centrales en su mensaje, que revela, describe este hermano protestante, algo más que visiones, que cosas que van a venir. El libro del Apocalipsis trataba de alguien que iba a venir, de Jesucristo y su segunda venida, que en el modo en que los cristianos han traducido normalmente la palabra griega parusía, hora tras hora, en aquella capilla de Milwaukee en 1985, llegué a conocer que ese alguien era el mismo Jesucristo, a quien el sacerdote católico alzaba en la hostia. Si los primeros cristianos
estaban en lo cierto. Yo sabía que, justo en ese momento, el cielo bajaba a la tierra. Señor mío y Dios mío, realmente eres tú, decía dentro de mí, nos confiesa el doctor Scott Hahn. Todavía albergaba en mi mente y en mi corazón serias preguntas acerca de la naturaleza del sacrificio, de los fundamentos bíblicos de la misa, de la continuidad de la tradición católica, de muchos de los pequeños detalles del culto litúrgico. Esas cuestiones iban a definir mis investigaciones en los meses preparatorios a mi recepción en la Iglesia Católica. En cierto sentido, continúan hoy definiendo mi trabajo. Sin embargo, ya no pregunto como un acusador o un buscador de curiosidades, sino como un hijo que se acerca a su padre pidiendo lo imposible, pidiendo coger con la mano una brillante y lejana estrella. Hermanos, no creo que nuestro Padre Dios me niegue o te niegue la sabiduría que buscamos referente a su misa. Después de todo, es el acontecimiento en el que sella su alianza con nosotros y nos hace sus hijos. Este libro es más o menos un informe de lo que he encontrado mientras investigaba las riquezas de nuestra tradición católica. Nuestra herencia incluye la totalidad de la Biblia, el testimonio ininterrumpido de la misa, la constante enseñanza de los santos, la investigación de las escuelas, los métodos de la oración contemplativa y el cuidado pastoral de papas y obispos. En la misa, hermano que me escuchas, tú y yo tenemos el cielo y la tierra. La evidencia es abrumadora. La experiencia es una revelación. La frase de la misa que me había dejado fuera de combate era el Cordero de Dios. Porque sabía que ese Cordero era Jesucristo mismo. Tú también lo sabes. Tal vez hayas cantado o recitado 1 millar de veces la palabra Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Igual que habrías visto muchas veces al sacerdote levantar la hostia partida y proclamar: este es el Cordero de Dios. El Cordero es Jesús. No es una novedad. Es la típica frase que nos llama la atención. Al fin y al cabo, Jesús es muchas cosas. Es Señor, es Dios, es Salvador, es Mesías, es Rey, es sacerdote, es profeta y sobre todo es Cordero. Si realmente estuviéramos pensando lo que decimos, no pasaríamos por alto este último título. Mira de nuevo la lista: Señor, Dios, Salvador, Mesías, Rey, sacerdote, profeta y Cordero. Una de estas cosas no es como las demás. Los 7 primeros son títulos
con los que nos podemos dirigir cómodamente a un Dios hombre, porque son títulos con dignidad, que implican sabiduría, implican poder y estatus social. Pero, ¿Cordero? Una vez más, te pido que prescindas de 2000 años de sentido simbólico a sus espaldas. Imagínate por un momento que nunca hubieras cantado el Cordero de Dios. En ese caso, el título es tan inapropiado que parece casi cómico. El cordero no ocupa un puesto muy alto en la lista de los animales más admirados. No es particularmente fuerte. No es particularmente listo. No es particularmente rápido ni hermoso. Otros animales nos parecerían más nobles. Por ejemplo, nos podemos imaginar fácilmente al Señor Jesús como el león de Judá, como está relatado en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Y el resto, hermano y hermana que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe.